Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general del PSOE en Aragón. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Hace solo unos días usted se mostraba más partidario de convocar elecciones que de un gobierno que acabase la legislatura. ¿Sigue pensando igual? ¿Hasta cuándo debería aguantar Pedro Sánchez sin acudir a las urnas? Después de la durísima sentencia de Gürtel, el señor Rajoy, por imperativo democrático y ético, debió renunciar inmediatamente y convocar elecciones. En un acto de irresponsabilidad no lo hizo, forzó al Partido Socialista a asumir su responsabilidad presentando una moción de censura que ha salido adelante. Ahora hay un presidente del gobierno en España que va a tener la oportunidad de cambiar la agenda política del país, de poner otro tipo de prioridades políticas encima de la mesa y, por tanto, hay que darle la oportunidad de que ese cambio de agenda política se pueda realizar y, por tanto, la fecha de las elecciones estará a expensas del éxito que tenga en la aplicación de esa agenda política, éxito que por supuesto yo deseo fervientemente. Precisamente por eso le vamos a preguntar, ha sido muy crítico con algunos de los partidos que han apoyado a Sánchez para llegar a la Moncloa, los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos. ¿Qué futuro le augura a un gobierno con esos apoyos y con una evidente minoría en el Congreso? En circunstancias normales, el Partido Socialista nunca hubiera hecho un acuerdo con partidos independentistas para gobernar. Lo que ocurre es que en España se ha producido una situación anómala que no tiene otro responsable que el señor Rajoy, y la salida de la situación ha tenido que ser también anómala. Ahora, insisto, hay la oportunidad de que un presidente de gobierno que va a ser coherente con los planteamientos de su partido en cuanto a restaurar la igualdad en el país y en cuanto a restaurar la unidad del país, pueda, insisto, desarrollar estas dos líneas de trabajo, pueda cambiar la agenda política del Partido Popular, que tanto daño le ha hecho a España en estos 8 últimos años, y por tanto habrá que ver qué tipo de alianzas se pueden dar en el Parlamento para cumplir con esos dos objetivos: recuperar políticas de igualdad y recuperar la unidad de España, que en los últimos tiempos ha estado en entredicho como consecuencia del desafío de los separatistas catalanes. Le hemos escuchado dudar, por seguir con los apoyos a Sánchez, de las intenciones de Podemos, sobre todo por lo que encarna Pablo Iglesias. ¿No es válida y exportable la experiencia aquí en Aragón? ¿Cómo es su relación? En Aragón hubo un pacto de investidura basado fundamentalmente en políticas sociales que de una manera bastante razonable hemos ido cumpliendo durante 3 años. Ha habido 3 presupuestos, ha habido muchas leyes sociales, ha habido muchos avances en muchos aspectos y ahora estamos en vísperas de poder culminar la legislatura de manera exitosa aprobando un nuevo presupuesto. Yo hace pocos días emplazaba al partido de Podemos y a Izquierda Unida en el propio Parlamento, en las Cortes, a sentarnos ya a negociar el presupuesto del año 2019 con un nuevo incremento sustancial de la inversión social, y además les emplazaba a que de una vez aprobemos la renta social básica, la ley de la renta social básica. El Gobierno la llevó a las Cortes en febrero del año 2016, hace más de 2 años, por tanto, y 3.800 familias que lo están pasando mal esperan que por fin esta ley se apruebe. Lo que pasa que en este caso concreto Podemos piensa que eso sería un éxito para el Gobierno y a costa del sufrimiento de esas 3.800 personas le quiere regatear este éxito al Gobierno. Creo que se equivocan y espero que rectifiquen. ¿En qué puede beneficiarse precisamente Aragón del cambio de gobierno? Los presupuestos generales del Estado no se van a tocar, salvo que el PP haga valer su mayoría en el Senado, como amagó ayer. El Partido Popular pudo hacer unos buenos presupuestos para Aragón durante 8 años e hizo unos pésimos presupuestos para Aragón durante 8 años. Por tanto, ahora que no vengan escudándose en la nueva situación política para rectificaciones que ya no son posibles. ¿En qué se puede beneficiar Aragón del nuevo gobierno? Fundamentalmente en el cambio de las prioridades en materia de política social. El Partido Popular nos ha castigado con la infrafinanciación de la ley de dependencia. El Partido Popular nos ha castigado con la infrafinanciación de todas las políticas sociales, de educación, sanidad. El Partido Popular nos ha castigado con un sistema de financiación autonómica totalmente injusto. El Partido Popular nos ha castigado con la inexistencia de una política de combate contra la despoblación, y ahora tenemos una magnífica oportunidad con el nuevo Gobierno para desatascar todos esos asuntos, y de ello Aragón no puede salir sino beneficiado. Precisamente mi siguiente pregunta
era si corren peligro asuntos pendientes con el Gobierno central. Parece que no, sobre todo, como hablábamos, una reforma de la financiación autonómica que tenga en cuenta los problemas demográficos de Aragón. ¿Cree que no? No corre peligro nada, porque el Partido Popular no había hecho absolutamente nada. El Partido Popular no había producido ningún avance, había incumplido reiteradamente sus compromisos, no había puesto sobre la mesa ningún tipo de sistema de financiación nuevo y, por tanto, no podemos ir a peor en ningún terreno. Es más, espero que en muchos iremos netamente a mejor. Cambiando el sentido de la pregunta, ¿en qué puede ayudar Aragón, su gobierno, a la estabilidad del país? Aragón es parte fundamental de España. Yo he dicho siempre que ser aragonés es la mejor manera de ser español. Aragón es parte constitutiva de España. El éxito de Aragón está vinculado al éxito de España como país, pero es también parte constituyente. A este país, si se me permite la expresión, la fundamos entre otros nosotros, la fundamos entre otros los aragoneses. Por tanto, nos concierne todo lo que ocurra con España, sobre todo cuando España tiene problemas, y ahora tiene problemas muy serios con Cataluña. Y desde luego Aragón no dejará de estar presente en todas las mesas y en todos los espacios donde se busquen soluciones para este gravísimo problema. Sí, usted, por ejemplo, se ha ofrecido siempre a mediar con Cataluña, pero muchos pensarán que algunos de los calificativos que ha usado con su homólogo catalán, nazi o fascista, no ayudan. Es que yo creo que con los independentistas catalanes no habrá mediación posible ni se encontrará ningún tipo de solución negociada. Yo, más que mediar entre Madrid y Barcelona, yo lo que creo es que Aragón y otras comunidades autónomas que buscan vocación de ello, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones en el ámbito de la política estatal. El problema de Cataluña no lo puede solucionar el Gobierno de España en solitario. Lo tenemos que solucionar entre todos y Aragón tiene que estar en primera línea en la búsqueda de esas soluciones. ¿Ayuda precisamente entonces que ya no esté en vigor el 155 y que ya tengamos un gobierno en la comunidad vecina? Todo lo que signifique que la Constitución sea respetada en Cataluña, que todos los usos políticos, que todos los usos públicos se atengan rigurosamente a la Constitución, evidentemente ayuda. Lo que no ayuda, desde luego, es que al frente de la Generalitat haya un señor como el que en este momento se llama presidente de la Generalitat. ¿Ha podido hablar ya con Pedro Sánchez? No, de manera directa no, lo hemos hecho por un medio de comunicación bastante habitual en los últimos tiempos, por WhatsApp, pero tenemos el compromiso de hacerlo pronto. Después de las diferencias que no han escondido en el pasado, ¿en qué momento se halla su relación? Tuvimos diferencias en sus primarias, tuvimos diferencias en mis primarias, pero yo reconocí inmediatamente su éxito, él reconoció el mío, y desde entonces les puedo asegurar que las relaciones han sido cordiales en lo personal y absolutamente colaborativas en lo político. Pedro Sánchez sabe que cuenta conmigo y que cuenta con el socialismo aragonés, ha contado siempre, y ahora que tiene retos y que tiene desafíos de más enjundia, sabe que también puede contar con nosotros. Y aunque sea por WhatsApp, ¿sabe usted, por lo que le conste hasta este momento, de algún nombre aragonés en el gabinete de Sánchez? ¿Cree que sería bueno para la comunidad? Para la comunidad, lo que es bueno es que haya un gobierno de Aragón que defienda con firmeza los intereses de Aragón. Eso ha sido siempre así. Para quien sería bueno que hubiera aragoneses en el gobierno es para España y para el propio Pedro Sánchez. No obstante, yo siempre he dicho que un presidente tiene derecho a nombrar a quien le parezca. Ese es un ámbito de decisión exclusivamente suyo. Yo, cuando he tenido que nombrar consejeros, he hecho uso de ese derecho mío, y yo le respetaré siempre a cualquier presidente que nombre a quien considere oportuno. ¿Ha cambiado el paso lo sucedido a comunidades autónomas como Aragón, que ya estábamos prácticamente en la precampaña de autonómicas y municipales? Bueno, el tiempo autonómico y municipal sigue siendo exactamente el mismo. En junio del año 2019 habrá elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, los ciclos, las previsiones y las planificaciones en lo sustancial van a ser las mismas. Pero ha cambiado algo sustancial, ha cambiado el Gobierno de España, que es fundamental para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Y ese cambio yo espero que para Aragón sea positivo y se traduzca en resultados positivos. Ciudadanos suben las encuestas, pero en este caso parece al menos que momentáneamente ha quedado fuera de juego. ¿Eso trunca la posibilidad de un entendimiento aquí en Aragón que parecía vislumbrarse con la reforma del impuesto de sucesiones?
Es que el Partido Socialista en Aragón nunca se ha planteado un replanteamiento de su sistema de alianzas o de su esquema de alianzas. Nosotros pactamos el impuesto de sucesiones con Ciudadanos porque yo como presidente entendí que era profundamente injusto que en Aragón se pagara más por este impuesto que en el resto de España, que era injusto que los aragoneses pagáramos más por heredar que el resto de los españoles. Había que hacer una reforma del impuesto, Podemos se negaba esa reforma del impuesto y Ciudadanos estaba a favor de esa reforma del impuesto. En eso consistió el acuerdo. Dicho lo cual, he dicho públicamente y acabo de repetir ante usted, ante una pregunta suya, que con quien el Partido Socialista quiere negociar el presupuesto del año 2019 es con Podemos. Todavía no he tenido respuesta por parte de Podemos si quieren negociar conmigo un presupuesto para el año 2019. Esperaremos, por tanto, su respuesta. Tras haber accedido al Gobierno de la Nación, ¿puede influir más el PSOE nacional aquí en las candidaturas de Aragón? Hace ya años que la manera de hacer las candidaturas en Aragón, estando el Partido Socialista en la oposición o en el Gobierno, tanto en Zaragoza como en Madrid, se han hecho de una manera bastante autónoma por parte de la comunidad autónoma. Es más, yo hace muchos años que he ostentado responsabilidades provinciales, luego regionales, y nunca Madrid se ha inmiscuido en nada en la elaboración de las candidaturas de aquí. Eso es lo razonable y eso es lo que estoy convencido de que seguirá ocurriendo. Razonable también que se activen procesos de primarias, al menos parece que en Zaragoza tienen una fecha. Lo tenemos que decidir con el secretario de Organización, con José Luis Ábalos. Estábamos en trance de tomar ya la decisión definitiva con él, pero llevamos unos días en los que evidentemente no me ha parecido oportuno abordar esta cuestión con él. No obstante, el plazo para tomar la decisión termina y da la impresión de que será bastante complicado que las elecciones primarias para candidatos a la alcaldía de Zaragoza, a otras alcaldías, al propio Gobierno de Aragón, porque también tiene que haber elecciones primarias para eso, se produzcan antes del verano. Pero bueno, esto es una decisión que hay que tomar lo antes posible. Y ya para finalizar, esta mañana hemos conocido los datos del paro. Ha caído en Aragón mucho más que en el resto de España, volviendo a niveles de 2008, previos a la crisis, 5,74% respecto al mes anterior, más de un 6,5% respecto al año anterior. ¿Cómo valora esas cifras? Gracias a los empresarios aragoneses, gracias al clima de diálogo social y gracias también a algunas políticas del Gobierno, la economía en Aragón está funcionando, si se me permite la expresión, como un tiro en el buen sentido de la palabra. Estamos liderando el crecimiento y estamos liderando la creación de empleo. La cifra de hoy es muy significativa. El paro ha caído en el último mes un 5,74%, creo. En España ha caído un 2,15% o algo así. Es decir, en Aragón ha caído el doble que en el resto de España, pero visto con perspectiva, el dato aún es más espectacular. Desde julio de 2015, cuando nosotros llegamos al Gobierno, en Aragón el paro ha caído un 30%, pasando de más de 90.000 personas a 60.000. Y en España ha caído un 19%. Es decir, que bajo el Gobierno de Aragón, que yo presido, el paro ha caído en Aragón más que en ninguna otra comunidad. Lideramos el crecimiento y lideramos también la bajada del paro. Y eso a mí no me puede producir sino satisfacción, evidentemente. Pues con esas palabras de satisfacción respecto al empleo nos quedamos. Javier Lambán, gracias por acompañarnos en Aragón Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.